Bienvenidos a Revolucionariamente, es un capítulo más de este podcast de historia sobre personas que revolucionaron el mundo, o al menos su mundo. Estamos en esta serie conociendo a personas pues, que vivieron su fe evangélica, que fueron protestantes en medio de una España católica donde vivir esa fe pues era difícil, ¿no? Porque era una manera de pensar diferente y bueno, a pesar de las dificultades, pues ellos defendieron su libertad de conciencia y libertad de credo y hoy los tenemos aquí con nosotros. También queremos hacer pues memoria de esa gente que luchó en otro tiempo, ¿no? por defender lo que creía. Y hoy estamos con Santiago Castell, hijo de Germán Castell, ¿verdad? Y vamos a conocer un poco la historia de ambos. Estamos en Palomares del Río, Sevilla, aunque originariamente eres de Tarragona, ¿no, Santiago? Sí. Pues cuéntanos un poquito cuándo naciste, Sí. cómo era tu familia. Sí, pues como ha dicho, soy Santiago Castell y soy de Tarragona, del mismo Tarragona, y nací en en enero de 1957, 19 de enero. Y pues soy de una familia cristiana, evangélica. En aquel tiempo nos llamaban más protestantes. Ya con los años pues ya nos han estado conociendo como evangélicos. Y entonces era una familia humilde, una familia normal, trabajadora. Y bueno, yo como soy el mayor, era el mayor de 8 hermanos. Luego, bueno, una de las cosas que resultan, mis padres tardaron 4 años en tener hijos. Pensaban que no podrían tener hijos, que eran estériles, o mi padre o mi madre. Y bueno, al final, pues después de 4 años nací yo y luego salieron siete más, ¿no? Resultó que no eran estériles. Sí, y bueno, mis padres eran evangélicos, cristianos, aunque mi madre dio testimonio años más tarde, ¿no? Primero fue mi padre. Mi padre y mi madre cuando se casaron eran católicos, como la tradición de esta España, ¿no? Y entonces, pues mi padre pues, se convirtió al Evangelio, se convirtió al poco tiempo de casado, y 2 años antes de nacer yo se convirtió al Evangelio. ¿En el año 50? El 55, en el año 55. 55, sí. ¿Y cómo fue que tu padre empezó bueno, decimos pues eso, a conocer a Jesús, ¿no? A vivir la fe de una manera personal, a conocer a Dios? Sí, pues él trabajaba en aquel tiempo, en el 55, trabajaba en el muelle, y un compañero suyo del muelle le testificó, y el compañero se llamaba Romeo, y, y le habló del Evangelio. Esto me lo contó mi padre, ese testimonio, ¿no? Y incluso le daba literatura, folletos, tratados, y él un poco pues le rebatía, ¿no? Bueno, es que sí, que sí, ya, ¿no? Pero al final le invitó a ir a la iglesia, y entonces en la iglesia estuvo, el pastor estuvo hablando largo tiempo con él, haciéndole preguntas, y por qué esto, por qué lo otro. Y una de las cosas que él tenía entendido, que había escuchado ya desde pequeño, que los protestantes era del diablo, los protestantes eran del diablo. Y entonces cuando él entró se dio cuenta de que no era del diablo, que las enseñanzas que enseñaban de las escrituras, pues ellos lo cumplían, ¿no? Cumplían, ¿no? Por ejemplo, el mandato de que el Señor hablaba de que hay que evangelizar, hay que predicar el evangelio a toda criatura. Eso es una de las cosas que se hacía antes, ¿no? Incluso también íbamos casa por casa a hablarles del evangelio a las personas, ¿no? Y por las calles, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo es poquito a poco,
poquito a poco se podía hablar, ¿no? Porque Claro. era unos tiempos complicados. Y entonces inclusive se atacaba mucho a los pastores. Una de las cosas que, que he leído de la historia de Tarragona, que un pastor, pues le hablaban calumnias contra él de cosas que él que hablaba de ocultismo y de cosas que no eran verdad, ¿no? Ya. Y él lo refutaba diciendo que no era verdad, que eran calumnias, ¿no? Lo que sí que se hablaba del Evangelio, ¿no? Y bueno, mi padre, pues aquí precisamente voy a leer un tramo de cuando él estuvo por primera vez en la iglesia, que la iglesia de Tarragona estuvo en primero, en el 40 y tantos. Sí, eh, se fundó en se, 1947. Sí, 47. Primeramente se reunieron en una calle de Tarragona, la parte de arriba de Tarragona, la parte antigua, el casco antiguo, Mm. a pocos metros de la catedral, y se reunieron allí durante unos años y luego compraron un terreno hicieron un local, una capilla, como se llamaba, pero, y si mal no recuerdo, no sé si habría alguna reunión, pero les cerraron la capilla, por orden judicial, les precintaron y estuvo 3 años precintado y bueno, después de 3 años, pues ya después de muchas negociaciones y todo, pues lograron abrirla, ¿no? Del 52, creo, Al, al al 55, ¿no? 55, Cuando sí. tu padre Cuando mi comenzó a padre se ir comenzó, ya, cuando mi padre comenzó a ir ya ya estaba era, abierta. ya era el primer, cuando hicieron la inauguración, ¿no? El primer culto de inauguración Mm, del nuevo local, ¿no? La nueva capilla mm. que decía, ¿no? Y aquí voy a leer un fragmento, dice, en enero de 1955 se celebró un culto de inauguración oficial del templo de la calle Monestir de Poblet número 7. Después de 3 años de clausura y de gestiones gubernativas, con capacidad para 120 personas acudieron al culto de inauguración representantes de las iglesias de Reus, Tortosa y Vilanova y la Geltrú. El mensaje inaugural estuvo a cargo del pastor Samuel Vila, quien predicó acerca del verdadero significado del templo a la luz de la palabra de Dios. Aquel mismo año, el Yayo Romeo conoció a una persona de Freginals que trabajaba en el puerto de Tarragona, que se llamaban Germán Castell Millán, que mi padre. Le habló del Evangelio y le invitó a asistir a la iglesia. Germán había escuchado desde pequeño que los protestantes eran obra del diablo, pero aún así tenía interés de escuchar lo que decía la Biblia. Finalmente asistió a un culto y comprobó no solo que no ardió cuando entró en el edificio, sino que los protestantes eran personas coherentes con lo que decía la Biblia. Aquel año Germán dio testimonio de su fe en Jesucristo y desde entonces fue uno de los hombres comprometidos con la Iglesia de Tarragona, siendo el representante junto al pastor Benjamín Suárez de la Iglesia de Tarragona en la creación de FIEIDE de 1957 hasta final de su vida el 27 de octubre del 2020. Fíjate. Sí. Y esto es lo que ocurrió, ¿no? Él fue representante de la iglesia, ¿no? También. Mm. O Sí. sea, me llamaba mucho la atención, pues, las ideas que podía tener tu padre de, bueno, tu padre y tantos otros en aquella época, de lo que era ser un protestante, pues eso, que eran herejes o del demonio, o que iban a arder al entrar a una iglesia. Como el miedo que les inculcaban, pero también, bueno, la curiosidad del ser humano por conocer algo nuevo, como fue el caso de tu padre, y luego comprobar por él mismo, pues, Sí. que eso eran mentiras. Me, también estaba leyendo antes sobre, bueno, algo que escribió tu padre acerca de la historia de la Iglesia Evangélica de Tarragona, donde él empezó a ir, y que en el año 47, cuando empezó la iglesia, la misma semana que se inauguró la iglesia, digamos,
pues las homilías del cura en la Iglesia Católica dice que se podían resumir en mueran los protestantes o mucho cuidado que han llegado los herejes a nuestra ciudad. Y bueno, pues es una muestra de las ideas preconcebidas que se tenían sobre los protestantes y también las calumnias, ¿no? Quería saber cómo recibió eh, tu madre el hecho de que tu padre fuera evangélico o, bueno, primeramente tu madre, ¿cómo recibió eso? Bueno, mi madre nunca he escuchado de que lo recibiera mal, mi madre lo aceptó, ¿no? Aunque ella no dio el paso al principio, pero no ponía impedimento cuando íbamos a la escuela dominical. Inclusive mis padres, los dos, me presentaron al Señor en la iglesia, que nosotros, como sabéis, bueno, en la iglesia no nos bautizamos de niños, Mm. sino de mayores, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es presentar los niños al Señor para que ponerlas en las manos de Dios, ¿no? Sí. Para que Dios los encamine, los guarde, ¿no? Que estemos en los caminos del Señor. Y eso ha ocurrido conmigo, ¿no? Porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Es decir, que yo tengo de dar cuentas a Dios por mí mismo y no por mi padre. Es decir, porque a mi padre puede haberme dado ejemplo de todo, pero si no doy el paso y no entrego mi vida a Cristo, entonces es de mi responsabilidad, ¿no? Entonces mi madre lo recibió bien. Lo que sí hay otras familias, por ejemplo, mi padre tenía un hermano que, que este hermano era militar y muy religioso, muy católico, era del Opus Dei, iba todos los días a misa, leía la Biblia también y, y él, pues, cuando se enteró, hubo una guerra, pero grande, con mi padre. Inclusive le envió un cura de Tarragona, porque él en aquel tiempo me parece que estaba en Ceuta, luego se fue para Girona, pero estuvo en Ceuta y él pues tenía muchos contactos, tenía muchos enchufes y tenía mucho de esto, tenía mucha influencia mi tío. Y le habló a un cura y estuvo hablando con mi padre para ver si lo quitaba de esto, De la de Iglesia la iglesia protestante. protestante, ¿no? Y mi padre pues se mantuvo firme y mi padre pues resulta que se mantuvo firme en eso, ¿no? Y cuando se veían tenía muchas guerras con él en cuanto a la palabra y tal, y eso, ¿no? Y me recuerdo también otras cosas pues que pasaron a lo largo de, de la historia, bueno, de mi historia, que mi padre entró con 35 años, entró en la tabacalera y fue por un enchufe de la mujer del gobernador. Y en aquel tiempo, pues quiso que, que todos mis hermanos nos convirtiera, toda mi familia fueran bautizados, ¿no? Te voy a dar un trabajo si son bautizados, ¿no? Mi padre dijo, mira, yo no me vendo como Judas, no voy a cambiar y yo me Ya. mantengo en mi fe y no me vendo. Si queréis hacer una obra cadirar, lo hacéis. Y al final pues lo enchufaron ahí en la tabacalera, entró en la tabacalera, pues, le dijo 3 fábricas y escogió la tabacalera. Otra cosa que pasó también, que a la hora de poner los nombres, todos nuestros nombres son bíblicos, de mis hermanos. Y el cuarto hermano, pues, mi padre iba en busca de la niña y tuvo 4 niños al principio y llegó la niña a la quinta, luego la sexta niña. Somos 5 varones y 3 mujeres. Y entonces la quinta llegó niña, pero el cuarto, que le iba a poner de nombre Jonatán, y le dijeron que no podía ser porque no estaba en el santuario. Ya. Entonces no pudo ponerle Jonatán y le En el puso santoral, del santoral, sí, en el santoral. Y le puso Benjamín. Y dice
este hombre oficial le dice, bueno, igual que nuestro obispo, que se llama Benjamín. Y mi padre dice, no, igual que mi pastor, que se llama Benjamín. Y mi hermana Noemi se llama Rosa Noemi. Le pusieron Rosa para poder poner el nombre de Noemi, pero si no, no lo dejaban de poner el nombre de Noemi en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Y era... Es que, sí, claro, yo creo ahora pues nos es difícil pensar en que estas cosas podían pasar hace pocos años, porque sí, claro, eh, ahora tenemos libertad y la religión no es algo impuesto, pero claro, en esa España católica todas las áreas de tu vida tenían que ir regidas, ¿no? sí, sí, sí. Por la parte Sí, católica. sí, una cosa que me he acordado también de la diferencia de las misas de aquel tiempo a las misas de ahora, ¿no? Hace poco estuve en un entierro de una persona, un vecino de adelante, y me llamó la atención, después de muchos años que no piso una iglesia católica, a la hora de la misa, pues que pasaban a comulgar, era a lo mejor un 10% de las gentes que estaban allí, ¿no? Y en aquel tiempo, cuando había la misa, pues nosotros los evangélicos no podíamos estar allí porque el problema que hay, que todo el mundo estaba obligado a arrodillarse a la hora de que tocaba la campana y ponía lo de la misa. Todo el mundo sí o sí se tenía que arrodillar, y si uno quedaba de pie, pues te podía llamar la atención, y entonces estaba obligado, ¿no? Y mi padre, me acuerdo que no sé si era yo de chiquitito o era un hermano mío, que salió con el niño, y era como, no sé si es que lloraba o qué eso, y le llamaron la atención porque salió y tal. Y dice, no, hombre, pero el niño es que si no llora y tal, pero que era muy estricto todo, ¿no? Todo Claro, muy obligado, todo obligado, y para cualquier cosa todo era ya. una obligación. ¿Y cómo vivías eso de pequeño, siendo la diferencia? ¿Te Sí. molestaba ser diferente? ¿Te parecía bien? No, bueno, no me parecía bien, pero yo, por ejemplo, en el colegio, pues vi las diferencias, y yo siempre me ha quedado muy marcado que lo que será por la educación, ¿no? Yo me he criado en la fe evangélica, y teníamos en el colegio, no, en el domingo teníamos la escuela dominical, que teníamos las clases bíblicas, también lo que me enseñaba mi padre, y creía que la verdad estaba dentro del Evangelio, ¿no? Y no en la Iglesia Católica Romana. Y yo, pues, cuando había un evento, que yo tenía de hacer lo mismo que hacían los demás, en conciencia, tenía mi conciencia que no debía de hacer lo mismo que hacen todo el mundo. Y yo iba al profesor cuando que todo el mundo tenía de confesarse o tenían de ponerse aquello de la ceniza, ¿no? O ir a cantar al mes de María, ¿no? Que cantaban. Pues yo le decía al profesor, mira, yo no puedo ir porque soy protestante, ¿no? Entonces el maestro me apartaba, ¿no? Pero bueno, no me atacaba ni nada, ¿no? Sino la única cosa que notaba también, cuando en el salón de actos, que habían conferencias de todos los niños, y venía el cura y decía, ¿conocéis los protestantes? Decían, sí. Dice, porque yo fui a hablar con un pastor, es que no creen en las imágenes, no creen en esto, no creen en lo otro, ¿no? Y bueno, me notaba un poquito, así como Presionada, así presionado, como... ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya. Y los niños preguntaban, bueno, pero como si me veían como raro, ¿pero tú crees en Dios? Y claro que creo en Dios, Ya. y tal, y creo en Jesús, y eso sí, nos hacían las preguntas de María y tal, y todo, pero decía que hay que creer en Jesús para salvarse, ¿no? Y tal. Y, y eso, ¿no? Que en la escuela me sentía en ese sentido, ¿no? Mm. Una cosa que has dicho antes es que, bueno, la iglesia evangélica no se bautiza a los niños porque también se entiende que al final la fe es una cosa personal. ¿Y cómo fue para ti
tener pues un momento en el que dijiste, supongo que te preguntarías, ¿no? Bueno, ¿esto es algo que yo creo o es algo que solo cree mi Sí. padre o Mm, es mi entorno? Pero mm. para ti, ¿cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue? Yo me acuerdo que desde pequeño, pasaban los años, y yo tenía de tomar una decisión por Cristo y pensaba que si yo no tomaba esa decisión me iría al infierno igual que los demás. Yo tenía esa conciencia de pequeño de que como no tomé esa decisión, pues, pero también por otra parte miraba que era un compromiso el tomar esa decisión, porque no es tomar la decisión de palabra y ya está, ¿no? Sino a seguir a Cristo es un compromiso grande, ¿no? De vivir para Cristo, de seguir los pasos de Jesús, ¿no? Como dice Juan, dice que debemos de andar como Él anduvo, ¿no? Y esto pues veía que era un compromiso muy importante y pasaban los años y luego pasó el tiempo de la adolescencia, llegué a los 16 años y yo tenía, en la iglesia me crié más con dos amigos que eran de mi misma edad, que íbamos juntos a todos sitios. Un amigo era el hijo del pastor, David Suárez, y otro era Salvador Villar, ¿no? Que está con el Señor desde hace unos meses. Y entonces íbamos a todos los sitios, muchas veces yo estaba a lo mejor que no tenía planes de nada y me venía a recoger, bien, va a haber un evento en la iglesia o de esto, y él mismo tiraba de mí, ¿no? Muchas veces. Y bueno, cuando a los 16 años vi un cambio en ellos porque ellos entregaron sus vidas al Señor, incluso iban por la calle y paraban a uno y les hablaban del Señor y tal. Y vi al principio, había un grupo grande que se reunían, que vinieron, que se llamaban los del dedo, iban, evangelizaban y que apoyaron mucho a los jóvenes de allí, iban con el dedo así para arriba. Y yo decía, están locos esas personas, veía como una locura, ¿no? Antes de convertirme, veía locos a muchos cristianos. ¿Esos eran los Sí, de Jesus People? ¿Puede ser? sí, sí, no, sí. Que Era tenían Guillermo, uno que sí, ya no me acuerdo cómo se llama, que se casó con una catalana, allí, es americano, ¿no? Y fue, claro, te hablo del año 70 y pico, ¿no? 74, 70. Y entonces eso que iban por la Rambla y si hacíamos coro, cantábamos y luego uno hablaba y tal. Y entonces, bueno, en aquel tiempo, pues también que vi el cambio en mis amigos de la iglesia y al final, pues yo a solas tuve un encuentro con Dios, con un tratado, un tratado que eran las 4 leyes espirituales. Pues yo empecé a leer ley por ley, ¿no? Que somos pecadores, que Dios nos ama, que no somos pecadores y que Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriera la puerta, entrará él y cerraré. Y fue en ese tiempo que yo entregué mi vida a Cristo y entonces estuve llorando y estuve gozoso, ¿no? Tuve una cosa muy fuerte, ¿no? Dentro de mí. Y entonces sabía que tenía que dar testimonio en la iglesia y en un mensaje del pastor, 2 semanas más tarde, pues me levanté, ¿no? Y di testimonio y acepto al Señor, ¿no? Pero realmente cuando lo acepté es a solas con el Señor, ¿no? En mi casa, en una habitación. Y tuve ese encuentro. Después, unos años después, te tocaría hacer el servicio militar, Sí, la mili, sí, sí. y ahí creo que fue otro de los momentos donde, donde se notaba que tú eras protestante, ¿no? Sí. Otra cosa que me acuerdo también, cuando iba para la mili, yo llevaba mi mochila, llevaba una Biblia y estaba mucho tiempo con la Biblia. Incluso la gente me veía leyendo la Biblia y tal, y me veían como de esto, ¿cómo se llama la palabra? Un fanático, ¿no? Y inclusive ya me acuerdo que una vez uno de ellos era de Tarragona y le hablaba a mi hermana, conozco uno la Biblia que siempre estaba con la Biblia, siempre. Ah, Sí, de esto, ¿no? Y entonces, cuando primeramente fui a Alicante, estuve 2 meses en Alicante, y de hacer lo que es la, el- la instrucción, y luego, pues el resto fui a Cartagena. Y entonces a todo el mundo le hablaba del Señor y tal.
Y cuando estando en la instrucción, pues las compañías, nos dividíamos por compañías. Al principio es como la primera clase que tuvo, pero primera instrucción normalmente son los alférez los que dan, pero la primera fue el capitán, ¿no? Que el capitán manda sobre encima de los alférez, y entonces pues se presentó de alguna manera y entonces dijo: ¿hay alguno de ustedes que no sea católico, apostólico, romano, que sea de otra religión o de eso? Y levanté yo la mano. Y después levántese, dice, y me levanté y dice: ¿de qué religión es? Dice: la protestante, ¿no? O lo dije evangélica, no me acuerdo. Y entonces dijo: queda prohibido, dice, eh, dar, ¿cómo era? Propaganda, decía propaganda, ¿no? De lo suyo, ¿no? ¿Y le hiciste caso? No, la gente venía y me preguntaban, entonces, claro, pues no le pude hacer caso, ¿no? Pero si la gente preguntan, y nada, pues no tuve problema. Alguna vez también estuve hablando con el cura también, y había también, conocí allí mismo un alférez que era hijo de pastor, de un pastor Anda. de la iglesia de Lleida, precisamente, no me Mm. acuerdo, ¿no? Y él, con que sabía que yo era evangélico, pues una vez que tenía de hacer una serie de ejercicios de la Iglesia Católica, él mismo me apartó, habló y me apartó, que fue como una ayuda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y eso, pues, allí, gracias al Señor, pues más adelante, pues dio fruto también el haber testificado, y habían personas que decían: estoy loco y tal, uno se convirtió, un amigo mío se convirtió, un compañero se convirtió a Cristo, que él es Ángel Monclús Vidal, de Lleida, y él sigue fiel al Señor, ¿no? Y yo sé que también algunas personas que yo no sepa, también puede ser que hayan conocido, que a lo mejor se han convertido, ¿no? Porque me acuerdo, yo una vez vi un programa de radio de una persona que dio su testimonio y decía: porque me habló primeramente Santiago, Santi me habló, Fíjate. ¿sabes? Y eso, pues, cuando va sembrando, ¿no? Pero a veces no sabemos lo que dará la siembra, Ya, es pero hay verdad. que sembrar la palabra de Dios, ¿no? Somos sembradores de la palabra. Mm. Y no debemos callar, ¿no? Cada vez el Señor nos da oportunidades de testificar, debemos de aprovechar, ¿no? Mm. Y Así nada, es. sí. Pues ya para acabar me gustaría preguntarte qué ha significado para tu vida. Ya, ¿cuántos años tienes ahora, Santiago? Ahora tengo 67, he cumplido en este mes de enero, Ah, mira, 67. es que eres como mi madre, yo pienso, del 57, ¿verdad? Sí, Como mi 57, madre. sí. Pues en esta vida ya colmada de años, em, un aspecto que destacas de tu fe, de Dios, de la ayuda de Dios, algo que digas, pues esto ha sido muy especial para mi vida gracias a esta fe que tengo en Dios. Sí, sí. Pues yo, una de las cosas que he visto en mi vida, siempre la fidelidad, ¿no? De Dios en mi vida. Y, y podía contar dos cosas. Una cosa es cuando vine de la mili, pues estuve muy entregado a servir al Señor, era diácono de la iglesia de Tarragona, y entonces todavía no conocía a mi mujer, la que, la que era mi novia, eh, yo oré vi que Dios responde a las oraciones. Oré para que el Señor me mostrara una mujer que le sirviera, que le amara y tal, y al poco tiempo conocí a mi mujer, ¿no? Mm. Y doy gracias a Dios que, que la mujer de mi vida, Qué bonito. y Dios es la que me la ha regalado, ¿no? Y fue de esto orar, y le decía: Señor, te estoy sirviendo, pero quiero también que una mujer que te ame y tal, ¿no? Mm. Y es así, ¿no? Que la mujer que, que ama al Señor, y la mujer de mi vida, después de 41 años que juntos, pues he visto cómo Dios es fiel, ¿no? Otra cosa, hace 2 meses, he tenido 4 operaciones. Me operaron de la aorta, una operación de 8 horas y pico,
Me pararon el corazón 3 veces, después me abrieron el esternón 2 veces más después de esto, y después me operaron de la vesícula, me quitaron la vesícula. Pues fue casi 2 meses en el hospital, parecía que no terminaba, pero yo le doy la gloria a Dios que Él no me ha abandonado, que ha estado todo el tiempo conmigo, ¿no? Que Él ha sido fiel, ¿no? Y he dado testimonio de eso, ¿no? Que el Señor es mi fortaleza, ¿no? Y ver cómo por medio de la prueba, de todo, de todo lo que ha significado, pero he visto la mano de Dios, ¿no? Cómo Dios me ha cuidado y Dios ha estado conmigo, ¿no? Y doy gracias al Señor. Y bueno, lo importante en esta vida es que lo que dice Pablo, dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Y nosotros, gracias al Señor, pues también dice la palabra, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y tener la seguridad esta de la vida eterna, de que un día, aquí estamos de paso, pero un día pues vamos a pasar a la eternidad, y puede ser la eternidad con Cristo, con Dios, o la eternidad en la condenación, ¿no? Y cada persona debe de elegir dónde quiere estar, ¿no? Y si crees en Cristo, tendrás vida eterna, ¿no? Y entonces es un gozo, pues, tener a Dios en tu vida, y no solamente la vida eterna de la futura, sino ahora. La vida eterna se vive ahora. Lo mismo que se vive en la muerte, también se vive la vida. Y la vida es tener a Cristo, tener a Dios en tu vida, Dios tenerlos en tus planes, y Dios dirigiendo a la familia, estando en la familia, contigo, en la familia. Y tengo el gozo de que todo el tiempo que he estado en mi vida, Dios ha sido fiel y es fiel, ¿no? Y bueno, decir eso. Qué bien, Santiago. Pues muchas gracias por contarnos tu historia, por abrirnos tu casa y darnos este tiempo contigo. De nada. Y nada, pues espero que te sigas recuperando. Sí. Hace 2 meses, has dicho. 2 meses, sí. Salí el 20 de diciembre o 25 o 27, ¿no? 27 de diciembre. Ah, mira, tenemos aquí... 27 de diciembre. Ven aquí, ya que has salido. Ella es Margarita, su mujer, la mujer de su vida. Sí. Qué bonito. La mujer de mi vida, sí. Sí, sí. Pues mira, me alegra que así nos despedimos los 3. Muchas gracias por escucharnos. Ya os desalojamos la casa. Es que nos vamos colando en las casas de la gente. Pues de nuevo, gracias y hasta pronto. Nos vemos en un próximo episodio de Revolucionariamente. Un saludo. Chao, chao. Gracias.